Estamos compartiendo el PPT, que ustedes también lo tienen en los archivos, fue enviado el día de ayer. ¿Se puede observar? Sí, doctor, se Sí, observa todo. doctor. Ya. Entonces vamos a dar inicio a lo que es la semana 21. Esta es la clase correspondiente a salud sexual y reproductiva, que está a cargo mío. La salud reproductiva y sexual, o salud sexual y reproductiva, es considerada como como algo fundamental para las personas, para las parejas, las familias, así como para el desarrollo social y económico de las comunidades y naciones. Mediante la aplicación de una buena salud sexual y reproductiva, que se constituye como un derecho fundamental de las mujeres y de los varones, la buena aplicación nos va a dar lugar a que disminuyamos las complicaciones relacionadas a la sexualidad, a la salud reproductiva, y ahí tenemos que incluir de todas maneras a mejorar la salud materna, mejorar la mortalidad materna y mejorar la morbimortalidad infantil. Entonces, miren qué tan importante es comprender que la salud sexual y reproductiva es necesaria, la aplicación de una buena política es necesaria para mejorar muchos aspectos de la vida de las familias en general. Hay un marco legal relacionado a esto que viene ya data de muchos decenios, ¿no? Desde la Conferencia de Población de Bucarest, la Declaración de Alma Mata, que no se cumplió, y que mucho de esto no se va cumpliendo. Tan es así que si analizamos la ENDES, que es una encuesta nacional que se viene dando en países de Latinoamérica y en el Perú, vamos a observar que la salud sexual y reproductiva no mejora como debería mejorar. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79, la Declaración y el Programa de Acción de Viena del año 93, el Plan de Acción de la Conferencia Internacional del año 94, la Conferencia Mundial de Beijing, que dio lugar a que el expresidente Fujimori, hoy en la cárcel, haya aplicado la anticoncepción quirúrgica voluntaria en las mujeres peruanas, que no está mal, pero que su aplicación produjo muchas situaciones que pudieron evitarse. La Declaración del Milenio del 2000, que está en vigencia y que para el 2030 están prometiendo muchas cosas, ojalá se cumplan. Convención sobre los derechos de personas de discapacidad, etcétera, del año 2008. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes del 2016, la Agenda 2030, que es el desarrollo del milenio que les he dicho, y las guías nacionales. Todo esto es el marco legal sobre el cual se basa la salud sexual y reproductiva, donde interviene, por supuesto, las diferentes ONGs y la OMS, ¿no? Y la OPS. Para poder entender, vamos a primero definir qué es la salud sexual, ¿no? Y entre ellas el sexo. Por el sexo se entiende todas las características biológicas con las que nacemos, ¿no? Que define a un ser humano si es hombre o si es mujer. En la cultura nuestra y muchos idiomas, el término sexo significa actividad sexual. Por si acaso, eso es lo que se considera. ¿Y qué es salud sexual? Igual que la salud de las personas, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social pero en relación con la sexualidad. Y esto implica la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras. No, la experiencia sexual debe ser placentera y esto relacionado a
a la violencia sexual que ejercen los varones contra las mujeres cuando el sexo o la relación sexual, como lo habíamos definido hace un momento, se da sin el deseo sexual, o sea, en forma obligada y segura, porque las relaciones sexuales deben llevarse a cabo sin que exista la posibilidad de que se pueda instaurar en la pareja una enfermedad de transmisión sexual. Entre ellas, las más frecuentes, el VIH, causante del cáncer de cuello uterino, y el VIH, el virus de la inmunodeficiencia que produce el SIDA. Y como dice acá, libres de toda coacción, discriminación y violencia. No debe haber coacción en lo que es la sexualidad, ni discriminación ni violencia, como les he explicado hace un momento. Y para que la sexualidad o la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales deben ser respetados y protegidos a plenitud, ¿no? ¿Quién debe proteger? El Estado. ¿Y qué es la sexualidad? La OMS considera que la sexualidad es un aspecto central del ser humano y está presente a lo largo de toda la vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Y está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y religiosos y espirituales. Los diferentes aspectos de la sexualidad tienen muchas connotaciones, ¿no? Connotaciones psicológicas, de cultura. Aquí influye mucho la cultura de la persona. Las personas, algunas familias tienen un tipo de crianza, se podría decir, en donde la sexualidad tiene ciertos tabúes y según algunas concepciones de otras culturas, o existe mucha liberalidad según otra manera de pensar, que es la cultura. Entonces, por ejemplo, en los judíos deben ser circuncidados según su propia cultura, que está también asociada a factores históricos dentro de ellos, dentro de su concepción, y factores religiosos, ¿no? Esto es bueno, claro que es bueno, porque se ha observado de que en ellos la posibilidad de contagio de enfermedad de transmisión sexual disminuye por la presencia de un prepucio corto. O sea, estamos dando un ejemplo de cómo la sexualidad está influida, ¿no? Y además de eso, de culturas en donde la fidelidad está presente. ¿Qué son los derechos sexuales? Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes, lo que les dije al inicio, ¿no? El derecho sexual es un derecho humano y protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual, como hace un momento les dije, ¿no? Respetando los derechos de los demás, el respeto a los derechos de los demás. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra formación, de donde descendemos, de las familias donde descendemos, se respeta, ¿no? Sin discriminación. Los derechos para la realización de la salud sexual incluye el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a no ser sometido a torturas o a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la privacidad, como ustedes sabrán, se encuentran dentro del proceso político de investigaciones, de corrupción, viendo
los WhatsApps o los correos de las personas en donde existe digamos, mucha información de dos personas, hombre y mujer, en donde conversaciones íntimas, en donde no salen a la luz, porque existe el derecho a la privacidad, a la intimidad. El derecho al grado máximo de salud, incluido la salud sexual y el nivel máximo de seguridad social. El derecho al matrimonio, a formar una familia, a la igualdad dentro del matrimonio y también al divorcio. El derecho a decidir el número de hijos que uno quiere tener. Y el La noche, intervalo, no noche. ¿No qué hora? perdón, alguien está, y el intervalo de tiempo entre los nacimientos, ¿no? Este, dentro de todos estos aspectos que estoy mencionando, ustedes al terminar la clase vamos a comprender, por ejemplo, dentro de la salud reproductiva, el intervalo de tiempo es fundamental porque muchas mujeres o muchas familias no desean tener hijos pronto. Entonces se ha observado que un intervalo intergenésico se llama, ¿no? Intervalo intergenésico entre nacimiento y nacimiento debe ser mayor de 2 años, porque es el tiempo que tarda una mujer, entre comillas, de recuperarse del primer parto y que en esos 2 años la crianza del hijo se puede ver interrumpida, la buena crianza, la alimentación, etcétera, del hijo que nació hace 8 meses y que la mujer volvió a embarazarse a los 8 meses, ya representa una situación en contra de la salud de la mujer, del hijo, de los otros hijos y de la familia en general. Entonces, es un derecho que el Estado, porque nosotros somos un curso de salud pública, el derecho del Estado a velar porque la mujer tenga acceso a los métodos anticonceptivos para evitar ese intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo intergenésico, que sea el adecuado, ¿no? Y brindar a la mujer los conocimientos, la educación, a la familia de cuántos hijos, este, eh, el número de hijos que quiere tener, administrándole los métodos anticonceptivos necesarios. Y aquí, para refrendar a la información y a la educación. Información sobre los métodos anticonceptivos, a la educación sexual para evitar los contagios sexuales, las enfermedades de transmisión sexual. La libertad de opinión y de expresión, que es un derecho fundamental, que también se aplica a la salud sexual. A que el Estado repare a las personas en caso de que se violen los derechos fundamentales. Eh, Mamerita Mestanza es una dama ya fallecida que en el tiempo de la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria de la que hablamos de Fujimori, se le violó el derecho fundamental y fue ligada, obligada. Le ligaron las trompas en forma obligada. Le dio un hemoperitoneo, o sea, se quedó un vasito sangrando después de la cirugía y la señora muere. El Estado la ha reparado. La comunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da una reparación civil a esta persona, porque el Estado violó su derecho, y murió, ¿no? Entonces, el disfrute responsable de los derechos humanos, hay que respetar los derechos de los demás, así como exigimos que nos respeten nuestros derechos sexuales, también debemos respetar los derechos sexuales de los demás. ¿Y cuáles son las normas culturales en cuanto a la sexualidad, no? Se manifiestan como el reflejo de valores e ideologías sobre la sexualidad. Aquí hay una norma cultural, como les dije, una manera de pensar. Nosotros tenemos una cultura diferente a otras culturas dentro de nuestro mismo país, en unas regiones, por ejemplo, ¿no? De la sierra o de la selva o de la costa, donde se piensa que donde se piensa que los hombres tienen derecho a controlar el cuerpo de las mujeres, ¿no es cierto? Antes, las mujeres no podían solicitar que se les ponga una T de cobre o lo que se conoce como dispositivo intrauterino.
como un método anticonceptivo. El médico que recibía a la paciente tenía que tener el consentimiento del esposo para aplicarse el dispositivo intrauterino, ¿no? Eso era antes. Entonces, es una manera de pensar. Ya superada, ¿no? Y la otra manera de pensar es que las mujeres deben estar siempre en el hogar. Son normas culturales, ¿no?, que tenemos. En algunos lugares más acendrados que en otros. En segundo lugar, los comportamientos que se consideran aceptables o inaceptables, ¿no? Por ejemplo, es correcto tener relaciones heterosexuales, pero no con personas del mismo sexo. No es que yo esté aceptando esto, simplemente les hago llegar el pensamiento, las culturas de las personas, ¿no? Cada uno piensa como quiere pensar y hace lo que tenga que hacer. Existe esa libertad. 3, patrones de comportamiento que se perciben como normales, ¿no? O sea, es más agradable tener relaciones sexuales sin protección. O sea, tu pensamiento está bien, podrías pensar así, pero y las enfermedades de transmisión sexual, o sea, son patrones de comportamiento que tenemos que educar, que sí podrías tú tener, pero siempre y cuando exista la fidelidad de la otra persona, pero no una relación sexual sin protección, como que y hoy día tenemos relaciones sexuales y después ya no tenemos y ya ni te conozco, o ir donde, digamos, mujeres que venden su cuerpo, la prostitución, en donde el parroquiano le paga más con tal de tener relaciones sin protección. O sea, son personas que no valoran, ¿no? Tienen una norma cultural que no valoran su salud. Lo otro, la existencia simultánea de varias parejas, las relaciones son remuneradas, el abuso de acosos sexuales, el matrimonio infantil precoz y forzado, etcétera, y la mutilación genital femenina son patrones. Y bueno, la educación sexual hace que tengamos una vida, ¿no?, más saludable. Y cuando nosotros hablamos de educación e información integrales, estamos hablando de que debemos dar una información precisa, adecuada a cada edad y actualizada sobre aspectos físicos, psicológicos y sociales de la sexualidad y también de la reproducción. Mientras más conocimiento tengamos, mayor posibilidad de tener una salud sexual y reproductiva vamos a tener, ¿no? Y la información precisa fomentará aptitudes para apoyar el empoderamiento, valores y actitudes positivos y comportamientos saludables. En este caso, en nuestra sociedad o en algunos grupos sociales de nuestra sociedad, es importante que la mujer esté empoderada. ¿Qué significa esto? De que sepa cuáles son sus derechos y que nadie puede violarlos y no deben ser obligadas a tener relaciones sexuales violentas, ¿no? Porque el hombre es el que manda, el hombre es el que decide. ¿Dónde debemos hacer información sobre salud sexual y reproductiva? En la esfera del sexo sanitario, que somos nosotros, y en el sector de educación. O sea, los médicos o las enfermeras o las técnicas, todos estamos en la obligación de dar una educación sexual y reproductiva. Y también en el sector de educación, ¿no? Hay desigualdades socioeconómicas y hay desigualdades de género, ¿no? Entonces, las desigualdades de géneros, en donde la mujer no tiene el poder de decisión, hace que la salud sexual y reproductiva no mejore. Y las desigualdades socioeconómicas también, porque las personas con un buen nivel económico van a tener acceso a los métodos anticonceptivos o una buena atención de su parto, o un buen control prenatal, a una buena atención de recién nacido, etcétera. Mientras que las mujeres pobres o las familias pobres
va a hacer de que estas desigualdades socioeconómicas afecten su salud sexual y reproductiva, ¿no? Otro aspecto que tenemos que ver dentro de la salud sexual y reproductiva es la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas, ¿no? La violencia de género está definida como la violencia que se ejerce sobre el sexo opuesto, ¿no? Y estas pueden ser violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Y por supuesto hay, como dice, emocionales también, ¿no? Y hay que intervenir acá. Entonces el Estado, nosotros, la intervención sanitaria y la intervención en educación, tenemos que detectar los que se dedican básicamente a esto también, ¿no? A detectar y enseñar que de las relaciones sexuales pueden traer consigo, ¿no? La exposición a virus, bacterias, parásitos y el VIH, ¿no? Y también hacer saber que la anticoncepción de emergencia es un método muy importante porque no de uso frecuente, por si acaso. No es que yo voy a cada vez que tenga relaciones sin preservativo y voy a hacer uso de la anticoncepción de emergencia. No, eso no está bien, porque lo que se está administrando a las personas son hormonas, a las mujeres, ¿no? Entonces, un exceso en las hormonas puede traer consigo patología mamaria o problemas que pueden afectar su salud en los otros órganos, como la mama. Entonces, la anticoncepción de emergencia es importante para evitar embarazos no deseados en casos de violación o en casos de violación en realidad, ¿no? O sea, violación por un desconocido o violación por su pareja. Y aprovecho para decirles, la anticoncepción de emergencia no solamente es la píldora, por si acaso, ¿no? La anticoncepción de emergencia también es la aplicación de un DIU. O sea, si hay una relación sexual en donde si se ha producido en el momento o en que la paciente o la persona está ovulando, entonces nosotros podemos dar la píldora del día siguiente, como le llaman, que no debería ser del día siguiente, sino de inmediato. No sé, ya se produjo, ya tomo pues la píldora dentro de media hora, me voy a comprar o voy para que me otorguen y lo tomo, ¿no? No es que lo voy a dar al día siguiente tampoco. Mientras más temprano, mejor. Y lo otro es la administración de un DIU, ¿no? El té de cobre. Y a otras intervenciones que debemos hacer es la educación sexual, ¿no? De acuerdo a la edad. No es que vamos a enseñar lo que ya felizmente no está admitido en, el, en la currícula de estudios de los alumnos, ¿no? De que tú naces así y escoges si eres hombre o mujer, ¿no? Entonces, educación sexual en relación a su cuerpo, al cuidado de su cuerpo. Justo yo les he buscado un artículo donde habla sobre lo que debemos prevenir en el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes, por múltiples factores que puede traer consigo, o muchas complicaciones, enfermedades, embarazo, etcétera, que puede traer consigo en los adolescentes el inicio de las relaciones sexuales tempranas, ¿no? Y ustedes van a aprender junto con sus docentes cuáles son las complicaciones, los problemas que trae que un adolescente tenga relaciones sexuales tempranas, tanto en su futuro como persona y tanto como en su salud. Y como les vuelvo a repetir, las relaciones sexuales seguras reducen el riesgo de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y también usar los métodos anticonceptivos de la mejor manera. Y bueno, ya esto es sobre prevención y control del VIH, ¿no? Hay que tener hay que saber que existen, digamos, múltiples entes biológicos
que pueden causar enfermedad de transmisión sexual. Desde esas que solamente afectan el vello púbico, que es el pitirrus pubis o piojo púbico, ¿no? Que prácticamente lo máximo que te pueden causar es un eczema en la vulva, ¿no? O, o lo que es peor, la, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Que causa el SIDA. Por supuesto que ahora las personas viven con SIDA y viven, ¿no?, sin ningún problema, pero digamos, eso hay que evitar, ¿no? Ya el SIDA se ha convertido como la diabetes en una enfermedad crónica, como la hipertensión, controlable, ¿no? Entonces, las ITS, dentro de ellas hay otras que sí, como la clamidia o la gonorrea, que es la clamidia que es causada por la clamidia trachomatis, o la gonorrea que no, la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Que el hecho de que una dama se infecte, ¿no?, con estos entes biológicos puede producir infertilidad. Y la infertilidad ya es un problema es social, afecta psicológicamente a la mujer que quiere tener descendencia y económico también, porque ahora una mujer con las trompas obstruidas, producto de una infección por la clamidia, ¿no? Una mujer puede tener un hijo mediante los métodos, pero que son caros, que es la fertilización in vitro. Entonces, hay que ver de que, aparte de que la ITS, bueno, se puede curar, también puede generar efectos graves, ¿no?, a futuro. Y como dice aquí, prevenir mediante retraso el inicio de relaciones en la actividad sexual, etcétera, ¿no? Ahora, esto de acá podría ser criticable, de decir, en otras culturas, decir, bueno, nosotros en nuestro país, las mujeres empiezan a tener relaciones sexuales a partir de los 11 años o 12. Y bueno, no pasa mucho nada, no pasa, bueno, pues es posible que sea en esos lugares, ¿no? Pero en los lugares deprimidos socialmente, esto no es así. Esto no es así, ¿no? Tanto es así que las mujeres tienen relaciones sexuales tempranas, que cuando se pone la indicación de la vacuna contra el VIH es a partir de los 11, ¿no? Y esa es una directiva que viene de los fabricantes y de los países desarrollados. Entonces, otra enfermedad que se transmite sexualmente es la hepatitis B, ¿no? Entonces, hay que prevenir. Y hay que prevenir vacunando contra el VIH, ¿no? Aun cuando nosotros o una dama se ponga la vacuna contra el VIH, miren, no lo va a cubrir al 100%, porque el cáncer de cuello uterino está relacionado a 15 serotipos de virus del papiloma humano, 15. Y hasta ahora, la empresa farmacéutica solo ha producido una vacuna, que es una nanovacuna, perdón, es una vacuna, no es nano, sino una vacuna este, que actúa en contra de 9 serotipos. Entonces estamos hablando que te va a prevenir contra esos 9 serotipos, pero no con los restantes, que son 15 menos 9, 6. Entonces, y dentro de esos 6 virus, una mujer puede estar vacunada, puede captar los otros 6 y puede infectarse, ¿no? Siempre importante que ustedes sepan esto, porque la vacunación, si bien es una manera de prevenir, pero no es absoluta, ¿no? Y bueno, y lo que hace la hepatitis B, lo que produce al final es cirrosis, ¿no? Bueno, no en todos, pero puede dar lugar a cirrosis. Muy bien. Y ya les hablé sobre la enfermedad inflamatoria pélvica, que es causante de infertilidad. Ya definimos sexo, salud sexual y las implicancias que tiene la salud sexual en la vida de la mujer. Y ahora vamos a hablar sobre salud reproductiva.
La salud reproductiva ya está relacionada con el embarazo, el parto, el puerperio, ¿no? El puerperio se define como el tiempo de 42 días después del parto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para tener una buena salud reproductiva? Un buen control prenatal y puerperal, ¿no? Entonces, como les expliqué en la clase pasada, la salud reproductiva no empieza con el embarazo, empieza antes del embarazo. Y antes del embarazo, lo ideal es que una mujer que va a decidir embarazarse o gestar debe estar en las óptimas condiciones. Un buen nivel de hemoglobina, que no haya deficiencia de ácido fólico porque produce patología en el bebé, eh, y luego estar con un buen, que no tenga infecciones urinarias, etcétera, ¿no? De tal manera que cuando se embarace estén en las mejores condiciones, ¿no? La atención, como dice acá, la atención prenatal durante el parto y etcétera, es fundamental, fundamental. Tanto es así, por ejemplo, que si uno detecta que una persona tiene el treponema pálido, que infectada con treponema pálido, en las semanas primeras, nosotros podemos dar el tratamiento respectivo y el niño no se afecta. Entonces, miren qué importante es. Es más, durante el control prenatal, la detección de una infección urinaria es importante porque si esa infección urinaria persiste, puede dar lugar a parto prematuro, puede afectar al bebé, puede haber una sepsis posparto, ¿no? Entonces, es importante detectar cualquier enfermedad, ¿no? Hacer un control prenatal pidiendo todos los análisis, descartar que tenga una enfermedad venérea, descartar que tenga infección urinaria, que tenga un buen nivel de hemoglobina, que no esté afectada de glucosa, que sus riñones estén funcionando bien, etcétera. O sea, de la madre, ¿no? Ah, además, durante este control prenatal, nosotros debemos decirles que debe haber una nutrición saludable. No se trata de comer más para el bebé, sino darle una buena alimentación de la madre en base a lo que es alimentos que contengan hierro, alimentos que contengan proteínas, de tal manera que el peso que se logre durante la gestación sea el más adecuado, ¿no? Hasta 12 kilos. Ya les dije, detectar las afecciones persistentes, respetar el manejo del parto. Cuando ustedes se vayan al Serún, si se van a un lugar donde yo me fui, que es de Caballo Cocha más allá, van a ver que las mujeres dan a luz sentadas y nosotros seguramente vamos a aprender que dan a luz las mujeres o ya sabemos que dan a luz en decúbito dorsal, posición de litotomía. Bueno, esa es nuestra cultura, pues, pero la cultura de ellos es dar a luz en, en cuclillas, con atención del esposo, hacia la parte posterior de la mujer. Entonces, respetar eso, ¿no? Por eso dice la prestación de atención respetuosa, ¿no? Yo lo interpreto así. Entonces, el trato a la mujer debe ser, o es muy importante, ¿no? No como una vez yo haciendo el internado, lo llamo al médico y le digo, doctor, hay una paciente que se está complicando, ¿no? Y estaba descansando y el médico se levanta y dice, menta a la madre y dice, a la hora que se le ocurre parir a esta, ¿no? O sea, imagínense. O sea, y yo me he quedado grabado con eso en mi mente. Digo, ¿cómo puede ser? No debe ser así. Hay que respetar. Hay que orientar el suministro de métodos anticonceptivos, ¿no? Nosotros, para una buena salud reproductiva, debemos saber
administrar la anticoncepción. Nosotros exponemos el método los métodos que existen y la persona junto con su esposo, si quiere, porque existe la libertad que sola la mujer puede decidir qué método usar, sin intervención del esposo o de la pareja o del conviviente, etcétera, ¿no? Orientar, esta es la gama, señores, de los métodos anticonceptivos. Estos son los seguros, estos son no tan seguros, ¿no? O estos son los más seguros y estos son los no tan seguros, y se les pone la gama, y las mujeres solas o acompañadas pueden decidir qué método usar, ¿no? Sin coacción, sin coacción, ¿ok? Y por personal capacitado, como dice aquí, que así debe ser, y con normas de calidad. Y como dice acá, la anticoncepción es una de las intervenciones sanitarias más costo eficaces, ¿no? Y que con esto nosotros podemos evitar los embarazos no deseados, podemos evitar los abortos, las complicaciones, disminuir la mortalidad materna. Ustedes saben que muchas mujeres que salen embarazadas sin querer y son adolescentes, esconden el embarazo y no hay un buen control prenatal, y la mortalidad o morbilidad materna y neonatal en estas adolescentes aumenta, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos conocer el Estado, mediante nosotros, el personal de salud, da a conocer acerca de los métodos anticonceptivos y que estos lógicamente evitan Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, Sí, le doctor. escuchamos. Sí, sí. ¿Ah? Hola, Sí, doctor. pero creo que no me escuchaban porque aquí dice que me han estado escuchando, ¿no? Delegado, delegado, Toda la clase, doctor. ya, ok, perdón, entonces pensé que no me escuchaban. Y otro aspecto también a tener en cuenta en lo que es la salud sexual y reproductiva, es que dentro de lo que el Estado debe brindar es el tratamiento de infertilidad, con la mejor tecnología. De lo que les hablaba de la reproducción asistida, fecundación in vitro, etcétera. Y bueno, en el Perú no hay esto, pero los servicios de aborto seguro, que en otros países se da, ya va a hacer de que las mujeres que no desean, se han embarazado sin desearlo y abortan o quieren abortar, el Estado, según las personas que dirigen la salud en el mundo, debe haber un servicio de aborto seguro. También que se den buenas leyes, buenas políticas, reglamentos, estrategias, ¿no? Para que la intervención en mejorar la salud de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, sea la más adecuada. Este es un gráfico, ya, donde vamos a
Es el marco operativo de la salud sexual reproductiva y sus vínculos con la salud. La parte esta verde son esferas de intervención en materia de salud sexual. La zona que estoy marcando son esferas de intervención en materia de salud reproductiva. Esta parte son los factores socioculturales del entorno y esta parte que rodea el fundamento de los principios rectores, ¿no? Como ustedes verán, toda esta interrelación de la cual hace un momento hemos hablado van a generar el bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexual. Hay que hacer prevención y control del VIH y otras ITS, función sexual y orientación psicosexual, educación e información integrales de parte del Ministerio de Educación y nosotros, prevención de la violencia de género. Hay que brindar asistencia prenatal durante el parto del puerperio, orientación y suministro de métodos anticonceptivos, tratamiento de la esterilidad y servicios de aborto seguro, ¿no? Esto tiene, para que nosotros tenemos que tener en cuenta que existen desigualdades socioeconómicas y de género, hay que ver los derechos humanos para todos, hay que tener buenas políticas para poder lograr este bienestar físico, ¿no? Y hay que respetar las normas culturales y sociales en torno a la sexualidad, porque eso es muy importante para poder tener una buena convivencia. Por último, la ENDES es una encuesta conocida como encuesta demográfica y salud familiar. Es una investigación, como les digo, que se desarrolla todos los años. Esta es la última, 2020, que he revisado. El 2021, por la pandemia, no ha salido todavía, hasta donde yo sé, ¿no? Y aquí analiza la salud sexual y reproductiva y algunos otros factores en mujeres en 15 a 49 años de edad, ¿no? Y también incluye a 12 y 14 años de edad. Y aquí hay un capítulo sobre la salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva tiene que ver con múltiples factores. En realidad, no solamente con el sexo ni la atención prenatal, sino también con las condiciones socioeconómicas de la mujer. Entonces, la mujer pobre tiene menor acceso a su salud sexual y el menor acceso a su salud reproductiva. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, siempre viendo que las viviendas con luz eléctrica, con agua potable, con servicio de desagüe, mujeres en edad fértil de acuerdo a su nivel educativo, mujeres en edad fértil con o sin seguro social, mujeres con CIS, aquí se salud, aquí CIS, hemos visto de que en realidad es muy bajo, 76.7 para el 2020 de mujeres que tienen seguro de salud y mujeres que tienen CIS 51 puntos. Mientras tengamos estos resultados de poco acceso a la salud, con poco acceso a las viviendas con agua potable o servicios de desagüe o bajo nivel educativo, es importante para poder saber nuestros derechos. Nosotros no vamos a poder tener una plena salud sexual y reproductiva, y esto lo demuestra la gente. Y no evolucionamos. ¿De qué depende? Depende del Estado, depende de nosotros mismos también. El Estado no actúa. El Estado no actúa bien, porque desde mi percepción vivimos en un ambiente de mucha corrupción, ¿no? Muy bien, en la clase pasada la profesora nos puso un video muy interesante en donde nos hace saber en qué situación de, yo diría, de podredumbre estamos, ¿no? Hay mucha corrupción. A la gente, a las autoridades que llegan arriba no les interesa.
Y hay cosas que hablan o que dicen, a mí no me consta, de que se llevan pues el dinero que debería ser destinado para las personas a las cuales está dirigida, ¿no? Y esto es en todos los ámbitos, incluso en la universidad, ¿no? ¿Por qué nosotros no progresamos? ¿Por qué no somos un grupo de personas, de jóvenes estudiantes que se van al ENAM y sacan altas notas y estamos en el puesto 17 o 14? ¿Por qué? Porque no le ponemos énfasis en la enseñanza a los estudiantes, porque de repente no les exigimos. Y eso tenemos que cambiarlo, y depende de nosotros, de ustedes en cambiar. Más que nada de ustedes, de los estudiantes, porque el primer estamento de la universidad son los estudiantes. Sin docentes hay universidad. Sin estudiantes no hay universidad. Entonces, hay que estudiar, muchachos, porque tenemos que sacar altas notas en el ENAM o buenas notas en el ENAM para que no tengamos un poco de vergüenza. Entonces hay determinantes de la fecundidad en donde, o sea, qué aspectos, qué factores influencias de la fecundidad, ¿no? Estar o no unidas, ¿no? Casarse tempranamente o tardíamente tiene influencias sobre la fecundidad. A que las relaciones, a que tempranamente tengan relaciones, hay la mayor posibilidad de que la mujer se embarace. Y mientras más temprano se una, también hay más posibilidades de que se embarace y va a tener más hijos al final de su vida reproductiva. Entonces, ¿cuántas mujeres están unidas actualmente? 64 puntos, las mujeres entre 15 a 49 años. ¿Cuántas mujeres desean postergar su nacimiento? O sea, prolongar el intervalo intergenésico, 23.5. Aquí, o sea, ¿cómo es que esto es tan alto, ¿no? Y el Estado debe intervenir ahí. Este es el número ideal de hijos o hijas que las mujeres quieren tener, según la encuesta. Siempre en el área rural 2.5, 2.2. Esta es la mortalidad infantil en la niñez. Está relacionado también a la salud sexual reproductiva. Seguimos con altas tasas de mortalidad neonatal infantil, perinatal. Y la atención materna, ¿no? En el área urbana. Este es el porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron atención prenatal, ¿no? La atención prenatal por un personal calificado durante el parto, ¿no? Durante el embarazo. El parto institucional en la área rural es comparativamente con la ciudad, es bajo, ¿no? Estamos hablando casi de 10 unidades, 10%. Y en los establecimientos de salud igual. Mientras haya estas diferencias, y esto es un promedio, ¿eh? O sea, en otros lugares esto es más bajo. Si comparamos Huancavelica o lugares donde hay mucha ruralidad, esto es más bajo, esto es un promedio. Y la atención del parto por un profesional de salud, miren cómo está. Estos resultados hacen de que la salud sexual y reproductiva en nuestro país no sea de los mejores. Miren el grado de anemia. Ustedes saben que la anemia en los niños produce problemas del aprendizaje. Igual mujeres con una infección de transmisión sexual, con flujo vaginal, etc. La violencia familiar, en el área urbana 50.6, área rural 48. Igual violencia, hay mucha violencia. Y esto ya lo saben ustedes por los medios de comunicación. Los hombres o los familiares de las mujeres los matan, ¿no? Bueno, les aconsejo que lean esto
y también lean lo que es las normas, el fundamento, que lean esto, el marco legal, ¿no? Donde van a poder tener mayor información. Y algo que, bueno, les agradezco, y algo que también siempre lo digo, no hay que contaminar el medio ambiente. Pues no sé si tendrán alguna pregunta. Hola. Delegada o delegado. También del partido, creo. No, doctor. Hola. Yuri. Ortega. Catherine. Almeida. Bueno, Presente, doctor. Buenas tardes. Soy Catherine. ya. Bueno, damos por finalizado la clase. No hay ninguna pregunta. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.